Y en ese contexto encontramos a muchos personajes como Alfonso el Décimo, también ahí los distintos espacios como tienen que ver con lo que corresponde, permíteme un segundo, ahí está. Así es, con la creación, por ejemplo, de las universidades, ¿no? Y con ello empezamos la masificación del mismo. Hablamos del sermo nobilis y del sermo vulgaris. Ahora, conversábamos también sobre el latín y les iba a comentar, ahora les envío, me hacen acordar, por favor. Vamos a leer entonces la Eneida. Para la siguiente semana vamos a recopilar el primer punto, la primera carilla, y de esa primera carilla, uno, como digamos lectura colateral, va a ser a Virgilio, la Eneida. Pero como lectura del propio curso también, es que vamos a ir recopilando algunos textos, perdón, algunas palabras, algunos vocablos que nos parezcan interesantes y que de repente ya no comprendamos por ahí. Con ellas vamos a formular, vamos a desarrollar nuestro vocabulario, vamos a ir teniendo, y con eso les voy a ir comentando después, vamos a ir trabajando algunas lecturas, lecturas sencillas. Y también vamos a tener un libro de práctica, un libro de, digamos, teoría. No sé si alguna vez han estudiado en el IPNA, han estudiado en el británico, por ahí, algo de inglés. No sé si me confirman por acá, chicos. Algo, por ahí. O de Sí, repente en el profesor. centro de idiomas de la universidad. Chicos, ¿tienen vida? Nada, por ahí. ¿Quiénes han estudiado en el centro de idiomas? ¿Todavía no han estudiado? Coménteme, por favor. Todavía, profe. Uy, chicos, no cometan errores como, por ejemplo, miren, no, en quinto año estudio idiomas. ¿Para qué ahorita? Estudio idiomas, sus créditos. ¿Cuántos créditos extracurriculares ya tienen, chicos? ¿Por ahí? ¿Ni uno? ¿Dos? ¿Menos dos? ¿Nada? Profesor, hemos participado en Hola. algunos talleres, pero no nos han dado los créditos. O también hemos hecho algunas actividades que nos dijeron que nos iban a dar crédito, pero no, igual no nos han estado dando. Ah, ya, voy a consultar cómo es eso, ¿ya? Pero por ahí, siempre soliciten también el tema de sus créditos. Ahora les voy a comentar. Vamos a realizar algunas actividades también durante el ciclo, el cierre prácticamente, una especie de conferencia de este curso. Voy a invitar a un colega bueno, que enseña también latín, es docente, es de Uruguay, ¿correcto? Y ha hecho algunos estudios en Grecia y bueno, también es en lo que respecta al griego. Como una conferencia, pero estaba pensando realizar, digamos, en una semana, 1, 2, 3 días, 2 conferencias por día, algo así, ¿correcto? Con los cuales, de nuestros cursos. Un día de nuestro curso, otro día del otro curso que llevo y así. ¿Me dejo entender? Entonces, de esta manera podemos completar una semana de actividades que corresponden al área, ya sea de latín, fonología fonética por ahí, y literatura, que es el otro curso que llevo en otra aula. De tal manera que ese proyecto se va a trabajar al final del ciclo. ¿Qué les parece? Y con ello, obviamente, como es un proyecto, y también voy a pedirles que ustedes por ahí nos apoyen con la asistencia y todo ello, para que podamos tener 2 créditos, un crédito al menos como mínimo. ¿Está bien? Por ahí me confirman, por favor. ¿Qué les parece? Sí, profesor. Excelente. Entonces ya con eso tenemos ahí al menos un crédito, a 2 créditos asegurados. Porque sí, si es una semana lo planteamos actividades, ya lo vamos viendo cómo lo hacemos, pero ya estoy avanzando también con ese proyecto. Bien, entonces, esa es la idea. Vamos trabajando esta lectura. Ahí, como les comentaba antes, que se me vaya la idea. Entonces, les voy a facilitar un documento donde en una primera instancia vamos a desarrollar tipo inglés, portugués, qué sé yo, los saludos, o cómo se conocen los objetos, no sé, pues, cómo se determinan buenas noches, buenos días, y con esos pequeños conocimientos vamos a ir también identificando algunas palabras en la Eneida
vamos a ir trabajando también algunos textos adicionales para por ahí tratar de traducir, porque hay una enorme ventaja, estimados. Es que nosotros tenemos como lengua materna, digamos, al latín. Entonces, hay palabras, conceptos, cuando uno lee, se nos hace parecidos. Uno que otro concepto que quizás se nos haga complicado, pero bueno, estamos en ese camino. Luego, ya las últimas, de repente las últimas 5 semanas, 6, de repente para arriba, de la semana podrían ser, a ver, 10, 11, por ahí vamos a trabajar reforzando la primera, segunda, las declinaciones y hablar de otros aspectos un poquito más intensos, como también en la semana 3, 4, 5, hasta las 10, más o menos vamos a tener que trabajar todo lo que son ya los prefijos, sufijos, infijos y raíces latinas. Esas las tenemos que manejar sí o sí. Consulta, ¿alguno de ustedes por ahí de repente está trabajando, no sé si no me dejará mentir, incluso en lenguaje, llevan etimología, ¿correcto? No sé si han desarrollado en razonamiento verbal, por ejemplo. Llevan etimología en lenguaje, también hablan de etimología. Por ende, se hace no etimología griega, sino propiamente más etimología latina. Por ende, todas esas etimologías nos van a ayudar a descubrir un poco más los conceptos de nuestro medio, ¿correcto? Así que es fundamental. Yo les voy a ir subiendo también los archivos para que ustedes tengan todo eso al 100%. Bien. Entonces me avisan, por favor, si tenemos hasta las 6:50, 6 y 15 aproximadamente, 6 y 20 por ahí, para ir organizando los grupos, para ya enviarles también los documentos y en una primera relación ahora vamos a conocer un poquito sobre ese texto. Bien, entonces tenemos aquí el latín culto. Fueron escritas las grandes obras. Básicamente, si nosotros encontramos en el siglo XV, siglo XVI, muchas de las obras que hoy en día tenemos gracias al desarrollo de las universidades y también, no sé si ustedes han visto en este caso a Humberto Eco en alguna de sus obras, aborda sobre estos espacios, ¿no? Espacios de reflexión donde evidentemente la característica fundamental era el desarrollo de la traducción, ya que en el siglo XIV, siglo XV, empieza a masificarse ya el español, empieza a masificarse el castellano como lengua y esto hace más interesante. Recordemos que toda esta relación o este canal viene desde el latín vulgar, ¿no? Servo, en este caso nobilis, va a quedar muchas veces relegado, porque es difícil, es complejo hacer traducciones y por ende lo más sencillo se vuelve más popular. Muy bien, entonces, pero es el latín vulgar de donde nacieron básicamente lo que hoy en día tenemos, ¿verdad? Las distintas lenguas románica, a partir, por ejemplo, de todo ese proceso. Estamos en el siglo III. En este contexto empieza a detectarse, dice, síntomas de descomposición en la estructura política y militar de Roma. Es decir, Roma, enorme, un imperio, un vasto imperio, empieza a temblar. Llegan diversos pueblos, invasiones bárbaras hacia el imperio romano, visigodos, ostrogodos, suevos, los hunos. ¿Recuerda usted a Atila? ¿Por ahí ha escuchado? El empalador, creo que le decía. Claro, así es. Así es. El látigo, ahora el látigo de Dios, ¿no? Ahí está. Los hunos, los ostrogodos, los suevos. Fíjese, todos empiezan en enormes combates y batallas a debilitar bajo varios flancos. Bueno, en ese sentido, fíjese, tenemos ahí una diversidad de mezclas y el latín vulgar empieza a extenderse con más rapidez. Es en el siglo V cuando la invasión de los pueblos bárbaros asesta el golpe de gracia a las ya maltrechas fronteras del Imperio Romano. O sea, era difícil, muy imposible e improbable que se pueda defender por mucho tiempo estos vastos territorios. Imagínense que usted con sus amigos defienda un distrito. Complicado. Tarde o temprano va a caer.
Tenemos ahí a Constantinopla, ¿ve? El Imperio Romano de Oriente, de Occidente, ¿recuerdan? La segmentación. La administración central, ¿qué es lo que ocurrió finalmente? Por su poder nivelador tenía a borrar las diferencias regionales, pero al desmoronarse se produce la ruptura de la comunicación entre las antiguas provincias y ahora aisladas. Por decirles, si nosotros empezamos a fundar una ciudad, de repente, no sé, conocemos a otras personas y se van extendiendo ese poder, ese espacio, de tal manera que se aleja, no sé, pues muchos y muchos kilómetros. Ya no sabemos qué es lo que sucede en ese punto. El poder quizás se va debilitando en ese entonces. Ocurre o algo similar a lo que se da en nuestro país. Consulta, de las pequeñas comunidades, de las familias lingüísticas o comunidades nativas de la Amazonía, ¿saben ustedes que, por ejemplo, muchos de ellos prefieren ir, miren, prefieren ir hacia Brasil, ¿no? Migrar hacia Brasil, porque ahí tienen más oportunidades. O sea, el poder central no llega a esos espacios. No sé si han escuchado en Colombia el falso Paquilla, ¿eh? No sé si han escuchado por ahí. El falso Paquilla. ¿Qué ocurría? Como estamos en límite, se había creado en Colombia, digamos, una especie de ciudad. Aquí hay una barrera, un límite, ¿correcto? Y pasando ya el límite para Colombia, había una ciudad que se llamaba Paquilla. Y dijeron, bueno, los peruanos deben estar en otras, no hacen nada. Y si nos movemos un poquito más hacia Perú, total, ni creo que se den cuenta. Pero hay que hacer algo, construir otra ciudad Paquilla, igualita, igualita, igualita. Construyeron dentro del territorio peruano. A eso se le llamó el escándalo del falso Paquilla. Pero fíjese, algo similar, ¿por qué? No se encuentra en esos espacios autoridad, no hay división, no hay nada de eso. Entonces, imagínese si con Perú sucede eso. Vaya usted a ver con Roma de ese entonces, gran parte del mar, gran parte de Europa. Evidentemente, esto no iba a terminar bien, ¿correcto? Entonces, esa ruptura, esa separación o esa desconexión genera crisis. La crisis llega también a la escuela, que entra en un periodo de clara decadencia. De este modo, las hablas regionales dejan de verse sometidas a cualquier tipo de norma o corrección. Consulta, ¿cuál es nuestra autoridad en el caso de nosotros? ¿Alguien por ahí que nos comente cuál es la autoridad en la lengua en nuestro país? La RAE, profe. La RAE, ¿no? La Academia Peruana de la Lengua. Profesor, pero de forma global, la Real Academia, así es, la Real Academia. Y su creación, que es el diccionario de la Real Academia. Se supone que es la autoridad. La autoridad. Y uno no puede tratar de cambiar las cosas sin mediar, en este caso, aceptación de la autoridad. Pero al día de hoy nos damos cuenta que quienes realmente cambiamos los modos, las formas, el sistema y todo ello, somos nosotros. Somos nosotros. Es decir, gracias a nosotros se van incorporando o van dejándose de mencionar, de hablar ciertas palabras. ¿Alguien ha escuchado por ahí, por ejemplo, la palabra arrebol? ¿Alguien por ahí? ¿A qué se refiere con la palabra arrebol? ¿Alguien por ahí? Arrebol. A ver, San Google. Nada. ¿Alguna vez han ido al atardecer a la playa? Chicos, ¿tienen vida? La playa ¿Conocen Lima? ¿Conocen
¿Conocen el mar, chicos, o son de Sí, Bolivia? profesor. No sé, coméntenme, por favor. Sí, profesor. Sí, profesor. Correcto, ya. No sé si alguna vez les ha pasado visualizar el atardecer y está el cielo rojizo, 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 ¿ya? Ese fenómeno se llama arrebol, ¿ya? Arrebol. Serendipia, profesor, esas palabras no las conocemos. Claro, son palabras que quizá nosotros no las utilizamos, ¿ya? ¿Por qué, profesor? Por eso están entrando en desuso. Por eso encontramos palabras que están dentro del marco de los arcaísmos. Es decir, palabras arcaicas que ya pasaron de moda, como por decirles algo. Y con el pasar de los años ya estas palabras propiamente ya no van a utilizarse más. Incluso en el mismo latín, por ejemplo, cuando querías ofender o insultar a alguien, tenías que utilizar la misma lengua, obviamente, pero al día de hoy algunas se han transformado. Por ejemplo, estulte. ¿Qué significará estulte? Por ahí, ¿alguien? ¿A qué evolucionó estulte? Sinonimia, ¿recuerdan por ahí? ¿Nada? Estulte. ¿Alguien por ahí? Estulte. Uh-huh. ¿Han escuchado estulto? ¿Nada? Estulto, sí, profesor. Ya, de ahí viene. ¿Qué significa estulto? ¿Tonto? Tonto. Viene de ese latín. Estulte. Fatue. Fatue. ¿Han escuchado por ahí la palabra fatue? Puede ser fatuo, ¿no? Pero fatuo tiene otro significado. Fatuo es tonto, en latín. Bujo, buco, bocaza, digamos, ¿no? O por ahí también matula, cabeza hueca, por decirles. Spurce, asqueroso, y entre otras. O sea, hay una serie de, digamos, ofensas, insultos también que se hacían en ese entonces. La vida social y cultural era muy interesante en esta época, ¿ya? Vamos por aquí. Entonces, la lengua latina oficial, al igual que el imperio que la sostenía, se fragmentó en numerosos dialectos. Ahí están las lenguas romanas. Poco a poco vamos a empezar ya a divorciarse por acá, por allá. Cada uno va remando para su propio destino. Se fragmenta en numerosos dialectos que evolucionan ya libremente y que además recibe la influencia de las lenguas habladas por las tribus germánicas invasoras. Coméntenme por ahí si de repente ustedes tienen una noción de qué palabras, por ejemplo, de esas influencias germánicas hasta el día de hoy tenemos, ¿no? Las que tienen que ver con la guerra, las que tienen que ver con la guerra, básicamente lo dan esos pueblos nórdicos, ¿no? Así es. Tenemos ahí, por ejemplo, eh, algunas palabras que tienen que ver con la guerra. Así es, combate, por ejemplo, ¿ya? Muy bien, la disgregación de la unidad política. Al no existir una unidad, un consenso, la parte lingüística también baila, también se desmorona. ¿Por qué hoy hablamos el español como lengua oficial en el Perú, estimados? Porque es la que en realidad tiene una mayor masa poblacional, también puede ser, o la que es oficializada por el Estado. O sea, hay una unidad política. Y consulta, ¿por qué no tenemos como lengua oficial o idioma oficial, por ejemplo, el quechua? ¿Mm? Profesor, porque el quechua también se habla de una enorme población, pero no es el total, pues, ¿no? Entonces, ahí está la idea de la unidad política. No hay unidad, fragmentación lingüística, porque obviamente cuando el imperio ingresa a una determinada ciudad, impone su lengua, sojuzga su lengua, el resto las desaparece.
Algo similar al español que ocurre, por ejemplo, cuando llegan cuando llegan en este caso los conquistadores, como se diría. ¿Ellos qué hacen? Someten lingüística y culturalmente. Lingüísticamente no quieren que se hable en quechua, porque no los entiendes. ¿Alguien que hable quechua por acá? Por ejemplo. ¿Alguien por ahí? ¿Nadie? Chicos, uy, se desmayaron. Vamos a llamar a Samu. Samu, a ver. Ya se desmayaron. La línea solo para emergencias. A ver. Chicos, ¿están ahí, por favor? No quiero pagar multa. Sí, profesor. Ah, ya. Ya estábamos llamando ya. Chicos, entonces, ¿alguien ahí? ¿Nadie por acá que hable quechua? ¿Nadie? Escuche, que por ahí entienda algo. Algunas palabras quizás, pero no, ni lo entiendo bien, ni lo sé hablar. Ah, ya, correcto. Pero es importante en realidad. Ahora debemos también de estudiar el quechua, es una lengua muy interesante. Quien les habla, yo, bueno, sí entiendo todo, también hablo hasta cierto punto, digamos del 100%, un 90%. Eh, por ahí más o menos. Pero entiendo sí al 100%. A veces cuando caminas por la calle o por ahí de repente alguna persona habla, bueno, dirá, pues no, que no debes saber, ¿no? Y empiezan a hablar, ¿no? Y uno se da cuenta, pues, cuando empiezan a rajar o a decir algo. De repente, es decir, ese muchacho que está hablando. Entonces, cuando uno responde, a veces se quedan mirando, ¿no? ¿Qué sabía? Algo así. Entonces, bajo esa premisa, las lenguas en su manifestación se van extendiendo. Pero también depende de una cuestión cultural. Culturalmente, por ejemplo, teníamos nosotros, bueno, en el imperio inca, había una diversidad de dioses, ¿verdad? Diversidad de dioses. Teníamos los huaquitos, no sé si por ahí ustedes alguna vez un huaquito, ¿ya? Ya, esos huacos simbolizaban a sus dioses y cuando llegaban los españoles, ellos escondían estos huacos porque los adoraban en silencio y en su soledad, ¿no? Así es. Bueno, esa es la imposición de alguna manera. Ahora, ¿cuáles son las lenguas romance? Y estas son las ramas que nosotros vamos a ir desarrollando en latín. Rama occidental, rama oriental. Fíjese entonces, interesante. La rama occidental aborda las lenguas ibero-románicas, ¿ya? Ibero-románicas. Tenemos al español, gallego-portugués, al catalán, lenguas galorrománicas, en este caso al francés, tenemos al provenzal, itálicas, ahí está el italiano, donde está Leo Messi, correcto, ahí está el PSG, ¿verdad? O PSV, ya me confundo. Bueno, chicos, acá, fíjese, también está el sardo, tenemos allá Romania Oriental, el rumano, por ahí se aleja un poco, si bien es cierto, pero entre el español, el gallego, el portugués, catalán, por ahí el italiano. ¿Alguna vez ustedes, por ejemplo, con el portugués, han tenido alguna oportunidad de conversar o quizá de por ahí estudiar de repente algo? Coméntenme, por favor. Ya, Sí, escuchar alguna canción. Yo sí he escuchado canciones portugués. Ya, ¿de qué artista, por favor? Reggae, más o menos. El más conocido. Natirus. Virus. Natirus. Ah, ¿es un artista? Un artista de reggae brasileño. Ah, de reggae. Ah, ya, correcto. Fíjese, bueno, yo estudié portugués. Y, bueno, más o menos un básico. Y, bueno, la primera parte, interesante porque, bueno, son cosas sencillas, pero ya también más adelante la parte, para muchos se les hacía difícil la parte gramatical, ¿no? La parte ya de las oraciones, las conjugaciones y todo eso. Pero de todas maneras, en realidad la lengua es muy interesante y podemos comprender hasta cierto punto. Por eso están las ramas occidentales, por eso son las lenguas romances, porque las podemos comprender hasta cierto punto.
¿Mm? Entonces, por ejemplo, una de las cosas interesantes es cómo pronunciamos nosotros. Si nosotros decimos, por ejemplo, Brasil más grande del mundo, ¿no? Pero no es Brasil, es Brasil, porque para ellos la L es U, ¿no? Eu tengo que ficar muito, muito, ¿no? Entonces, yo tengo que hacer trabalhar, que es trabajar, por ejemplo, y así, eu tengo que trabalhar muito para você. Es decir, tengo que trabajar mucho para ti, ¿correcto? Y así. Entonces, puedes aprender escuchando música, puedes aprender. Yo les voy a facilitar, ¿les parece, chicos? No sé si ustedes desean, un link donde está ejercicios y todo, pero de diversos idiomas. No sé si desean, chicos. Me confirman, por favor. Sí, profesor. Una Sí, duda. profesor. Preguntar. Sí, adelante. Una rama del italiano sería el toscano o del toscano deriva el italiano. En el caso del toscano, sí. En este caso, toscano e italiano. Si bien es cierto, fíjense, en el caso de las ramas orientales, incluso faltan algunas, pero lo que pasa es que, por ejemplo, en el caso de la geografía, por ejemplo, Sicilia, o por decirle mejor acá en el español, acá gallego, o por ahí de repente Madeira, no sé, pues, en algunas ciudades, no sé si hasta incluso hacen bromas, que no se les entiende muy bien. O de repente en el caso del portugués, portugués de Portugal propiamente dicho, y el portugués de Brasil. Profesor, pero sí es portugués, pero hay una pequeña diferencia. No sé si alguna de ustedes han visto cuál es la diferencia entre lo que habla, por ejemplo, Ronaldinho y Ronaldo, de Portugal. ¿Alguien se ha dado cuenta por ahí? Tiene que ver básicamente igual, como justo comentaba, con la parte geográfica. ¿Alguien por ahí Entonces, se dio eso cuenta? serían tipos dialectos, o sea, el italiano y el Claro. toscano. Porque supuestamente Ajá. el libro del cancionero de Petrarca está escrito en italiano, pero yo no encontraba las alternativas italiano, y lo más cercano al italiano es el toscano, entonces marqué Claro. toscano, no sabía si estaba bien. Sí, y como algo parecido. Por ejemplo, el caso del portugués yo lo siento más rápido. O sea, ellos como que, no sé, corren al hablar. En portugués, dependiendo también, me imagino, de Brasil, es un poco más pausado. Eso es lo que más o menos, porque la profesora que nos enseñó también era de Brasil, pero en Brasil también hay una variedad, entonces eso es otro universo. Bien, vamos avanzando entonces por acá. Tenemos acá el mapita de las lenguas y con ello también vamos a poder ubicar la importancia, por ejemplo, de la península ibérica, el castellano, catalán, por ahí, por ejemplo, el galicio laico portugués, el francés que se aleja más, si nos damos cuenta, ¿no? Porque por ahí una que otra palabra, pero es más difícil, ¿no? Entonces el italiano se les aproxima un poco más, ahí está el sardo, y así sucesivamente. Vamos por acá. Del total, tenemos aproximadamente, fíjense, una influencia plena para lo que corresponde al español. Bien, número de hablantes de cada lengua neolatina como porcentaje del total. Ahí está, español, portugués, francés, italiano, romano, catalán y otros. Fíjense, hay una diversidad. Y esa mezcla, esa influencia también va a llegar hacia las palabras que nosotros tenemos, ¿ya? Muy bien, extensión de las lenguas romances. Fíjese ya en varios aspectos. Tenemos ahí básicamente las lenguas romances que se van a ir extendiendo por gran parte. Algunos, no sé si por ahí de repente en África hay algunos espacios donde se habla español y uno dirá, pero ¿cómo va a hablar español, profesor? Así es. E incluso, por ejemplo, viceversa, ¿no? Hay algunos espacios aquí en América también donde tienen otra lengua diversa, diferente a la nuestra, hablan inglés, por ahí, por ejemplo. Entonces, es una mezcla interesante, depende mucho de cuánto hemos ido avanzando. ¿Correcto por aquí? ¿Estamos todos por aquí? Coméntenme, por favor. Sí, profesor. Sí, profesor. Vamos. Muy bien. Vamos a avanzar entonces. Está molesto el niño, así que hay que avanzar. Ya. Bien. Voy a compartirles el documento, el libro, para ir trabajando en esta primera parte, pero requiero también que me confirmen, por favor, si es el mismo grupo
del que hemos organizado. A ver, por favor. Sí, profesor. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Vamos por aquí. Curso. Tan, tan. Vamos por aquí. Grupos de trabajo. Ya, voy a guardarle entonces lo mismo, por favor, para el otro, ¿ya? Vamos por acá. Grupo de trabajo, ya está. Ya está. Muy bien, voy a subir también en este caso al portal. Portal que estoy hablando al. Ya está, por aquí. Bien, ¿han trabajado en equipos en Teams ustedes? ¿Antes han trabajado en Teams, en grupos? Sí. Sí, ¿correcto? Excelente. Vamos entonces a organizar algunos grupos por acá. A ver dónde están. Bien, les voy a compartir antes el librito, ¿ya? Para que lo tengamos acá ya listo. Permítanme un segundo. Voy a subir el librito. A ver, les voy a comentar qué es lo que vamos a ir avanzando. Permítanme un segundo. Les voy a facilitar también un diccionario, para cualquier cosita ahí tenería. Bien. Bueno, en esta primera actividad vamos a ir trabajando la primera parte. Bien, ahora les comparto. No sé si logramos visualizar. Sí se ve. Un segundito. Ya está. Esta primera parte, ya es el libro 1. Vamos por acá. Entonces, en este primer libro tenemos esta primera carita, correcto, hasta el verso 53. Y lo que vamos a ir trabajando es también el aspecto de las palabras. Las palabras que nosotros vamos encontrando por aquí, que tenemos obviamente sus sinónimos, la vamos a ir rescatando. Y con ello, familiarizándolo un poco más con las terminologías, vamos a ir quizá desarrollando lecturas de otros textos. Y con ello ya avanzar un poco más. Paralelamente vamos a leer el libro Virgilio, ¿no? En este caso de la Eneida, ¿correcto? Entonces, canto las armas y ese hombre que de las costas de Troya llegó el primero a Italia, prófugo por el hado, que es destino, y a las playas lavinias, sacudido por mar y por tierra por la violencia. Fíjese, arma virunci cano, Troyai, Kim primus ab oris Italiam facto profugus. Fíjese, facto, profugo, tenemos acá esta palabrita que podríamos entender básicamente como prófugo. Fíjese cuánto cambia. ¿Ve? La vignat venit. Los verbos y también en este caso los adjetivos y por ahí los sustantivos, en algunos puntos solemos encontrar evidentemente alguna distinción, pero en muchas de ellas encontramos similitudes. Entonces, gracias a esas similitudes vamos a ir también interpretando un poco más el texto. Si bien es cierto, las traducciones son casi exactas, pero vamos a ir rescatando de estas las palabras que de repente se nos parezca un poco más difícil esta lectura. ¿Correcto? Esto voy a compartirles ahora. ¿Les parece al Teams o desean por el WhatsApp?
Por el grupo Sí. de WhatsApp, profesor. ¿Sí? ¿Seguros? Ya, ya, correcto. Y ahora el libro que les decía para trabajar en este momento. Un segundo. Lo bueno que ya están los grupos. Está todo eso. A ver, un segundito, no abre. Ujú. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya. Bien, ¿logramos visualizar? Sí, profesor, se ve. Ya, este es un documento muy didáctico, ¿ya? Que es latín para dummies, algo así, como para principiantes, ¿no? Para ir avanzando un poco más a afianzar este. Bueno, acá tenemos entonces diálogos, les comentaba, es algo similar al tema de inglés, por ejemplo, a los cursos facilitos. Por ahí, entonces vamos a ir conversando con el tema del saludo. Vamos a ir generando algunos diálogos con estas terminologías, les voy facilitando también el diccionario para ir trabajando un poco esa parte práctica, ¿correcto? Entonces, vamos a avanzar un poco la lectura de este punto y luego vamos a ir comentándoles básicamente también la pronunciación, ¿ya? Si somos grupos de cuatro o ya 5, ¿correcto? Cada uno va a ir participando, cada uno va a desarrollar este diálogo, el primero, en equipo, ¿correcto? Ustedes coordinan. Y el segundo y hasta acá, la primera cara, ¿correcto? 1, 2 y 3. Vamos entonces a darles, no sé, regresamos tenemos, no sé si nos dará el tiempo, de 2 grupos de repente, y luego ya con eso podemos avanzar. A ver, les facilito entonces por el WhatsApp, me indican, ¿cierto? Por el WhatsApp Sí. entonces les envío. Vamos por acá, para que lo puedan descargar, ¿ya? ¿Dónde estamos? A ver, agregar. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? A ver, por aquí. De Virgilio, correcto. También les envío y el diccionario. Ojalá que nos ayude. A veces se satura. Vamos por ahí. Hay un diccionario que les estoy facilitando. A ver, les estoy facilitando el diccionario latín-español de Vox. Latín-español, español-latín. ¿Correcto? Me confirman si carga. ¿Cargó todavía? Profesor, me parece que no. ¿A dónde lo está enviando? ¿Al Sí. grupo de WhatsApp?
Así es. No, profesor, aún no llega. Sigue cargando, sigue cargando. Sí, sí, estoy viendo acá, dando vueltita. Ya. A ver, Está. un segundito, a ver, voy a cancelar algunos a ver si se... Sino que también son un poco... El diccionario al menos son de 600 páginas. Bueno, el resto ya no es mucho. Vamos a esperar unos minutitos. Mientras vamos aprovechando en subir el grupo. Por acá mientras sube, me indican apenas llega. Por favor, ¿ya? El de la actividad de Neida sería para la otra semana. ¿Les parece para el día viernes? ¿Correcto? El de la primera página. ¿Mm? Solamente encontrar palabras semejantes que Sí, reconozcamos, ¿verdad? así es. Y la lectura del texto. ¿Correcto? Para ayudarnos también en el tema literal. El diálogo de ahora. Sí, los textos. La narrativa, pues, ¿no? La narrativa de la Neida. ¿Mm? Por aquí, a ver. ¿Llegó? ¿Todavía? Ah, no quiere cargar. A ver, voy a cancelar algunos, a ver. Ya. A ver, por aquí. Vamos a ver si es que logra. Llegó uno, ¿correcto? ¿O no? ¿O me parece? Sí, llegó de la Neida, profesor. Ya, ahora que voy a... Uno por uno mejor voy a hacerlos cargar, porque si no, un poco pesados. A ver, por aquí. El diccionario. Mm, A ver cómo hacemos aquí. Al menos el de latín. El diccionario le voy a compartir ahora, ¿ya? Bien. Vamos entonces por acá. Todavía no carga, ¿verdad? Solo uno. Voy a subirlo de nuevo. A ver. Uno por uno. Ahí está. Virginia. A ver aquí. ¿Les parece si lo subo al Teams? ¿Les parece? Porque no Sí, está profesor, cargado. sería mejor para que no se borre y todo eso. Sí, por Sí, eso mismo. profesor. El Teams, ¿ya? Porque si no también vamos por acá. Permítanme un segundito. Archivos. Creo que en el WhatsApp se hace más lento. Material de clase.
Fuentes, libros. Vamos a cargar. Les apuesto que aquí va a ser más rápido. A veces... por aquí ya faltaba este librito. No, a ver, carga más rápido. Bien, acá de tal manera que no se les pierda también, estimados. Bien, si no nos vamos a ir por ahí, por el celular a veces se va, se pierde, no se tener problemas. Bien, entonces, sabemos, por favor, apuntemos por ahí la actividad del libro de Neira para el siguiente viernes sería, ¿correcto? Para el siguiente viernes. Y, bueno, tenemos ahí entonces, ahora vamos a descargar un rato este libro. Es un libro de diálogos, básicamente, para ir adquiriendo terminología propia del espacio, ¿no? Del lugar, del tiempo también. Y con eso vamos a ir haciendo una especie de paralelo también con etimología, porque vamos a encontrar que las palabras que, bueno, en latín tenían esa estructura, al día de hoy han ido cambiando hasta cierto punto. Entonces, hay una variedad ahí, hay una variedad y los significados también, muchos de ellos no han cambiado, solamente en base a la forma, en base a la forma. Bien, ahí está en la mitad. Permítame un segundito. Vamos armando los equipos, ¿les parece? Mientras se sube el archivo. A ver, vamos a ordenarlos. Número de sala 4. Ya, en la sala 1, ¿quiénes están? A ver, ¿hasta qué hora tenemos, chicos? Estoy perdido. 6:50, ¿ven? No sé si nos da tiempo. Correcto. Para que coordinen, básicamente, ¿ya? Para que coordinen. Sala 1, coméntenme, por favor. Grupo 1, ¿quién es? Para el grupo 1, me comentan por aquí. Si me pueden apoyar ahí. Escobar, Ángeles y Basurto, Quispe. ¿Correcto? Escobar, Sí, profesor. Ángeles, Basurto, Quispe. Por acá. Nombres de Escobar, Ángel, Basurto, Quispe. Brian, ¿no? Basurto, Brian. Escobar, Lisset. ¿Quién más? Alexandra Ángeles y Quispe Diana. Alexandra, ya está. Y Quispe Diana, ¿no? Sí, profesor. Diana Quispe, correcto. A ver acá. Ya, vamos a la sala. Sala 1. Ya está. Sala 2, chicos, a ver, coméntenme grupo 2. A ver, les ayudo. Crespo, Curo, Arimana, Yaguana. Crespo, Curo, Yaguana. Crespo, Curo, Arimana, Yaguana. Falta una personita. Crespo, Curo, Arimana, Yaguana. Son 4. Yaguana, Curo, Yanela, Arimana, Crespo. Crespo. ¿Está Crespo? No, ¿verdad? En la sala. No, profesor, ella no está en la sala. Ah, ya, correcto. Ya, por razón no me salía. Ya, siguiente grupo 3. Tenemos a Alarcón, Cabos, Limache, Mejía y Vega. Alarcón, Cabos, Mejía. ¿Mejía es Damari? Minaya. Milaya. Mejía, Minaya. Ya. Vanessa, Saúl, Nicole, faltaría uno.
Silvia, Vega. Vega, Silvia. Vega, ¿no? Vega. Correcto, ya está. Grupo 3. Y me imagino que ya los que quedan son del grupo 5. Que sería Müner, Nadia, Andrea, Damaris, David, ¿correcto? ¿Sí? Confirmen, por favor. Vamos a ver. Sí, sí. 3, sí, está bien. 3, 5, correcto. Muy bien, vamos, ya tenemos ahí los grupos. Permítame, por favor. Ya está. Vamos a iniciar, ¿correcto? Por aquí, por favor. Tiene unos 15 minutitos, ¿correcto? Coordinen y luego regresamos para cerrar con el material que les voy a compartir. Revisemos a ver en el Teams, creo que ya está cargado el material. Ya está cargado el material, estimados. ¿Ya? El material ya está en el Teams. Podemos descargar y avanzar la primera carilla. ¿Correcto? El tema de diálogos lo compartimos ahora.